compor a mesa e conduzir a mediação deste painel a professora doutora Maria Luísa Cardinale Batista. E convidamos também os palestrantes representando do CLAIT, professor Dr. Pablo Smulevich, professor Dr. Humberto Tomé Ortiz, professora doutora Rosana Capadônico, professora doutora Bernarda Barbini, professor Dr. Michel Bregolini. Convidamos neste momento a professora Maria Luísa para fazer o início da palestra. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor darles la bienvenida a este panel titulado Senderos y Voces del Turismo desde América Latina. Trilhas e Vozes do Turismo desde América Latina. Al saludar a cada una y cada uno de los presentes, extiendo un saludo especial a nuestras invitadas e invitados que participan en este panel. Profesor Dr. Pablo Smulevich, de Chile. Profesor Dr. Humberto Tomé Ortiz, México. Profesora Dra. Rosana Campodónico, Uruguay. Profesora Dra. Bernarda Barbini, Argentina. Profesor Dr. Michel Bregolini, Brasil. Canción con todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su calvar. Sol del Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Canción con Todo es una obra popular compuesta por los argentinos Armando Tejada Gómez y César Isella, la canción, la música. Así, con los versos de Canción con Todos, empezamos mejor. Porque esto que necesitamos hacer, canción es ciencia con todos. Porque América Latina es tierra de todos los pueblos, de todas las voces. Tenemos raíces profundas en la ancestralidad e entrelazamientos tejidos a lo largo de los siglos por los encuentros de mundos. Somos tierra mestiza, hecha de andanzas, de desterritorializaciones. Somos la tierra de venas potentes del turismo y la hospitalidad. Somos la tierra de la esperanza, donde la esperanza se hizo verbo en las voces del educador Paulo Freire, quien nos enseñó la importancia de esperanzar. Esperanzar en la educación, esperanzar en la ciencia, esperanzar en la vida, esperanzar en la lucha, esperanzar para vivir sin miedo, como nos enseñó Eduardo Galeano. Somos la tierra de la autopoiesis, de la autoproducción
donde Humberto Maturana nos mostró que la vida se hace en un presente continuo y sostenido, con organismos acoplados y nichos ecológicos. Con lazos sociales surgen la cooperación entre los seres en una relación que debe orientarse hacia la paz y el amor. Una tierra de gente fuerte y potente, capaz de reinventarse y superar las adversidades. Somos también la tierra de la poesía y de las canciones, por eso tenemos hoy show, espectáculo. Somos la tierra del CLITE, Congreso Latinoamericano de Investigación Turística de la Red de Confluencia Latinoamericana de Investigación en Turismo. En red hacemos nuestras investigaciones turísticas y hablamos en conjunto para construir nuevos senderos, aún más potencia turística, aún más saberes y responsabilidad ecosistémica. En este año, la Casa del CLITE es la Universidad de Caxias do Sul. Estamos reunidos para alzar las voces de América Latina, compartir caminos y estar juntos, trayendo señales para el turismo en tiempos de desafíos planetarios. Desde América Latina, tierra de confluencia de los pueblos, alzamos nuestras voces y contamos con todos para responder. ¿Qué turismo queremos conservar? ¿Qué turismo queremos transformar? Y es con esta provocación indagativa y reflexiva que invitamos a los panelistas para pensar. De mi manera de pensar, yo hablé un poco y en este momento tengo el placer de invitar para contestar la provocación, las indagaciones, el profesor Pablo Smulevich, que es académico e investigador en la Universidad Austral de Chile, miembro del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Turística, es licenciado en Antropología, magíster en Desarrollo Rural y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, España. Se ha especializado en temas de turismo de interés especiales, planificación y gestión de destinos turísticos e inteligencia turística. En particular, ha desarrollado muchos años trabajos en torno a turismo rural y agroturismo y actualmente participa también de la Red Internacional de Turismo Científico. Ha sido presidente de la Sociedad de Investigadores de Turismo de Chile y actualmente finaliza, dice él, su periodo como coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación en Turismo. Pablo, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación a este panel. Seguramente ustedes van a comprender que hay diferentes miradas sobre las preguntas que la doctora Malú nos ha solicitado responder muy brevemente. Tengo solo 10 minutos, así que voy a tratar de entregar solamente un par de conceptos de cómo abordamos estas dos preguntas. Y quisiera comenzar señalando que la doctora Malú ha hecho una introducción muy hermosa que tiene que ver con nuestros ideales, tiene mucho que ver con nuestros ideales y con nuestras aspiraciones. Sin embargo, también es importante reconocer que hoy en América Latina y en general en muchos países del mundo vivimos una situación de crisis social, económica, medioambiental, política. Vivimos un ambiente de mucha crisis social y económica. Hablo desde la perspectiva
de nuestro país, de mi país, que es Chile, y que creo que de alguna manera se puede replicar también en otros países. Acabamos de ver lo que ha sucedido hace 2 días en Nepal, un país extremadamente tranquilo tradicionalmente. En Chile estamos viviendo una situación desde hace varios años de un alto nivel de crisis, de malestar social, no solo con los políticos, sino que prácticamente con todos los estamentos de la sociedad. Crisis que se manifiesta en una rebeldía, en un descontento social generalizado. Y esa es la situación que vivimos actualmente. Y la actividad turística no escapa a esa realidad, una realidad de sociedades muy desiguales, con un sector de la población que vive prácticamente al nivel de los países más desarrollados, sobre todo con servicios sociales de muy buen nivel, de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, etc. Y un gran segmento de la sociedad que vive en condiciones de servicios sociales muy diferentes, muy pobres, muy diferentes en cuanto al nivel de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, etc. La actividad turística, desafortunadamente, no escapa a esta realidad. Se refleja en el turismo las mismas desigualdades. Y muchas veces, ¿no verdad? Un gran número de veces, la actividad turística es una actividad también que refleja esas desigualdades y esa segregación que existe entre los grupos más favorecidos y los grupos mayoritarios más desfavorecidos, sobre todo que corresponden a las comunidades locales, a los territorios y las comunidades locales, generalmente rurales o de pueblos pequeños, donde se desarrolla la actividad turística. Por lo tanto, queremos preguntarnos entonces si la actividad turística puede hacer una contribución a superar estas desigualdades en forma modesta, por supuesto, porque es un sector económico dentro de la sociedad en su conjunto. ¿Qué tipo de turismo nos interpela la doctora Malú? ¿Qué tipo de turismo queremos conservar? Bueno, queremos conservar el turismo que ayuda a proteger el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Es un turismo que, por supuesto, es el que sigue contribuyendo a las economías locales, donde viajamos para conocer y compartir con otros grupos humanos, abrimos destinos emergentes y tenemos oportunidad de desarrollar experiencias educativas y creativas. Sin embargo, queremos transformar mucho del turismo actual. Pero en estos minutos que tengo, no quiero referirme a qué es lo que vamos a hacer como contribución para transformar la actividad turística, sino más bien referirme a qué podemos hacer nosotros desde nuestro rol para hacer una contribución a un turismo que yo llamaría un turismo responsable. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nuestra función es ser académicos, investigadores, profesionales, estudiantes. Desde esa posición nosotros tenemos que tratar de que en nuestras funciones, en nuestras actividades como académicos, como investigadores, apliquemos los principios de una ética humanista y de una ética que llamaríamos del turismo responsable, teniendo respeto por la identidad y la cultura local en nuestras actividades de investigación, de asistencia técnica, de capacitación, de formación, en todas las actividades que nos toca desempeñar. Que también apliquemos en nuestras actividades de investigación, de asistencia técnica y de formación, la participación, la corresponsabilidad, la democracia y el consenso en las decisiones y el respeto por las autoridades locales y por las normas que ellos mismos se han dado.
que nuestras actividades tengan también un sentido siempre formativo, que construyamos sobre lo que está ya construido y no tratemos de empezar desde cero, que fomentemos la solidaridad y la cohesión en las comunidades en las que vamos y estamos trabajando, que busquemos la excelencia en nuestro desempeño, le demos prioridad a trabajar con los recursos que tienen los territorios y no tanto traer recursos externos. Promovamos la asociatividad y promovamos los liderazgos locales. Trabajemos con transparencia y honestidad en nuestro modesto trabajo de investigadores, de académicos, de profesionales, porque eso es lo que la sociedad está reclamando hoy día. También con innovación y con visión de futuro, abriendo espacios a las nuevas perspectivas, a las nuevas posibilidades de emprendimiento, y que por supuesto vayamos monitoreando los impactos de nuestras actividades. Tratemos de colocar los principios de la equidad de género y de la inclusividad, que son el motivo central que ha colocado AMTUR como centro de este Congreso, también en nuestras propias actividades. Tengamos un compromiso de largo plazo con las comunidades en las cuales vamos a intervenir y fomentemos también conciencia, no solo con la ciudadanía, sino que en todas nuestras actividades, de prácticas sostenibles. Es decir, quisiera solamente transmitir que un turismo responsable, de alguna manera, lo empezamos a desarrollar nosotros con nuestras propias intervenciones en investigación, asistencia técnica, formación, capacitación, etc. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Dr. Pablo Ismulevich, por sus consideraciones y reflexiones tan importantes, tan sencillas. Ahora llamo al doctor Humberto Tomé Ortiz, doctor en Ciencias Agrarias, director del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en turismo rural comunitario y sistemas agroalimentarios en las periferias rurales de Latinoamérica. Ha sido conferencista magistral en diversas universidades de Foros de México, Sudamérica, Europa y Asia. Es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Turismo Rural. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Por favor, doctor Humberto, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Yo quiero entretejer lo que acaba de hablar el doctor Pablo, con la experiencia que tenemos en México. Entonces, creo que es muy interesante que tenemos un panel aquí con muchas voces. Estamos tratando de reflexionar desde México, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina. Y en el caso específico de México, México es un laboratorio que refleja estas tensiones entre el turismo masivo y algunas alternativas emergentes. México es un ejemplo clarísimo de esas tensiones. Y en el caso de este país, pues hoy nos debatimos entre la continuidad de un modelo turístico centrado en destinos globalizados. A mí me costó pensar en qué queremos conservar del turismo, realmente sí que me costó, sino más bien ese modelo, ¿no?, centrado en destinos globalizados, este modelo depredador, de litoral, extractivista, y cómo abrirnos a diferentes directrices de sostenibilidad y de inclusión social y de territorialidad. Ese me parece el reto fundamental. Quiero hablar de 4 puntos esenciales que nos pueden ayudar en este proceso. El primero de ellos creo que es devolverle al turismo su base territorial, es decir, pensar un turismo desde el territorio y para el territorio. Estamos muy enfocados en estas perspectivas desde la demanda y realmente nos impide a veces pensar este turismo para y desde el territorio.
Y es algo que nos permitió ver la pandemia por COVID-19, esta necesidad de pensar otras formas de ejercer el tiempo libre, no necesariamente en estos viajes masivos, ¿no? Esta oferta un poco estandarizada. Y desde luego también en un turismo comunitario, que hoy es la directriz turística de México, en la política turística, un turismo comunitario. Pero, ¿a qué se refiere esto de turismo comunitario? Pues se refiere a un turismo que construya comunidad, ¿no? Más allá de los grupos étnicos, porque a veces hay una confusión, es solamente un turismo para grupos étnicos. No, turismo comunitario es un turismo que parta, que sea un cimentador de comunidad, que permita construir comunidad. El segundo punto, que creo que ya es un innegociable para cualquier planteamiento turístico, es la cuestión de la sostenibilidad. Turismo sostenible, pero verdaderamente sostenible, no nada más que tenga paneles solares en las cabañas, ¿no? Sino esta sostenibilidad multidimensional en la que pensemos a largo plazo un nuevo contrato con la naturaleza, un nuevo contrato entre las personas y también una forma de dignificar la vida realmente, ¿no? Con buenos empleos que permitan el desarrollo centrado en la persona. Y desde luego, algo en lo que nos ha costado trabajo pensar, sobre todo a los que reflexionamos y trabajamos con el tema turístico, es en este proceso de transición socioecológica. ¿Cómo pensar al turismo desde esta perspectiva, desde esta teoría, desde esta escuela de las transiciones? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Cuáles son los modelos a los que hay que transitar? ¿Cuál es el siguiente paso? Creo que vale la pena pensar en un turismo cultural y patrimonial con un enfoque de salvaguarda de los recursos, pero no desde una visión paternalista que venga del Estado, sino desde una visión de revalorización participativa. Es decir, que nosotros, los depositarios del patrimonio, seamos los agentes de preservación, los que definamos las pautas, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no turistificar. Eso creo que hay que pensarlo de manera premiante. Y pues el destino nos alcanzó, y claro que requerimos pensar en procesos de innovación digital para este nuevo turismo, sí o sí, y de un turismo inteligente, ¿no? Creo que la parte de la tecnología, y es un reto, porque efectivamente quienes podrían entrar en esta dinámica, como lo decía el doctor Pablo, muchas veces son los actores más marginados del turismo, las comunidades. Entonces, pensar quién va a hacer esa innovación digital, ese turismo inteligente, es un reto importante. Las universidades jugaremos un papel muy, muy relevante. Y bueno, una vez visto estos puntos, creo que conviene pensar en qué turismo queremos, ahora sí, ¿no? ¿Qué proyección y qué visión de futuro hay para un turismo en Latinoamérica? Hay que pensarlo por regiones también. En primer lugar, yo creo que tenemos o requerimos descolonizar el turismo. Es una actividad que tiene muchos principios de colonialismo, se rige a partir de esos principios. Entonces hay que descolonizar el turismo, dejar de ver a América Latina como un proveedor de lo exótico, ¿no? de playas, de drogas, ¿no? Y además hecho y diseñado para el norte global. Así estamos pensando los productos turísticos. Hay que cambiar eso. ¿Por qué no promovemos un turismo para nosotros mismos, para los propios latinoamericanos? Es maravilloso venir a Brasil. Ayer estuve en Colombia, es exquisito recorrer América Latina, el sur, los del sur vayan al norte. ¿Por qué no pensamos en un turismo de alcance regional? En segundo plano, en cuidar la diversidad biocultural. Nuestra región posee los mayores reservorios de biodiversidad y de culturas vivas del planeta. Entonces no podemos seguir pensando en un turismo extractivista que va contra esa preservación, porque ahí se termina
pues la gallina de los huevos. O sea, precisamente hay que preservar, y con una visión de enfoque biocultural, no la naturaleza por un lado y la cultura por el otro. Es una interfaz, realmente es una interfaz entre naturaleza y cultura la que hay que proteger. Entonces, creemos que el turismo nuevo se tendría que convertir en un guardián y no en un depredador de esos recursos. Y me parece que podríamos construir una agenda común latinoamericana de turismo justo. O sea, ¿por qué no tenemos agendas compartidas también que pudieran ayudar a delinear este tipo de turismo? Como se hace en el sudeste asiático, hay una agenda compartida en las nuevas formas de turismo rural. ¿Por qué nosotros no la tenemos, no? Que además pueda destacar a una región a través de sus atractivos. Creo que ahí podemos hacer acciones de cooperación regional, intercambio de buenas prácticas y también defendernos ante estos procesos de homogeneización global. El peor ejemplo en América Latina es el Caribe. Da lo mismo a donde vayas. Un modelo extractivista. Mar azul, arena blanca, comida igualita y las mismas cadenas de hoteles. Es terrorífico. Realmente nulifica las variantes culturales, de cada subregión caribeña. Creo que los senderos y las voces del turismo latinoamericano no tendrían que hacer eco de modelos ajenos, sino ayudarnos a reafirmar nuestras propias raíces y también ayudarnos a pensar en otros mundos posibles, en futuros posibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dr. Humberto Ortiz, por sus consideraciones tan importantes siempre. Ahora tengo el placer de invitar para hablar a la doctora Rosana Campodónico, licenciada en Ciencias Históricas, magíster en Gestión y Desarrollo del Turismo por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Profesora e investigadora en Turismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Uruguay, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue directora del Departamento de Turismo, Historia y Comunicación del CENUR, Litoral Norte, líneas de investigación, historia del turismo y epistemología del turismo. Por favor, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Para mí un placer compartir esta instancia con ustedes y agradecer a la Universidad de Caxias por habernos hospedado en nuestro Congreso de Latinoamericana de Investigación Turística. Cuando yo recibo estas dos preguntas, ¿qué turismo queremos conservar? ¿Qué turismo queremos transformar? Esto me hace pensar mucho. Y creo que no lo puedo contestar de forma clara. En primer lugar, porque todos sabemos que el turismo es el mejor hijo del capitalismo. Entonces, nosotros no somos quienes lo vamos a crear. Son los políticos, son los empresarios, es el mundo del mercado. Pero sí puedo pensar en estos momentos de crisis, cual comparto totalmente las palabras dichas por el profesor Pablo hace un rato, que también nosotros tenemos una crisis como investigadores. Es decir, las crisis son generales y nos toca donde nos toca. Entonces nosotros tenemos que asumir que hay cosas
que no estamos haciendo bien desde la investigación. Y creo que esas son las cosas en las cuales yo puedo sí pensar en qué cosas quiero conservar. En primer lugar, cuando investigamos, tenemos que tener siempre en cuenta los contextos, todos los contextos, no solo los ambientales, los sociales, los culturales, los políticos, los económicos, etc. Tenemos que además mantener o tratar de lograr que la actividad turística sea planificada, correctamente planificada, pero planificada con todos los actores. Y ahí entra en juego las comunidades. El valor que tienen que tener las comunidades al momento de la planificación. No podemos seguir realmente replicando modelos que no tienen nada que ver con América Latina, que ni siquiera tienen nada que ver con algunos países de América Latina no tienen nada, con otros tienen algo y con otros como el Caribe tienen mucho. Pero la realidad de América Latina es multifacética, pero el turismo también es multifacético. Entonces, ¿cómo nosotros dejamos de extrapolar esas cuestiones que se ven y uno las lee en la bibliografía académica, sobre todo en la bibliografía europea, anglosajona, de temas que nosotros no tenemos? Es decir, nosotros no tenemos problemas de turismofobia, por ejemplo, en el Cono Sur. ¿Por qué tenemos que abordar y poner en nuestra agenda de investigación temas que no nos competen? ¿Por qué cuando tenemos que hacer una consultoría tenemos que traer un extranjero? O sea, los gobiernos traen a los extranjeros. ¿Nosotros no tenemos los suficientes investigadores? ¿No tenemos graduados en el grado, en los posgrados que puedan hacer esas consultorías? Pregunto. Tal vez esas sean cosas que también tenemos que transformar. Pero hay otra cosa que como investigadores tenemos que hacer que muchas veces no hacemos, y me incluyo. Nosotros no problematizamos el objeto de estudio. Caemos reiteradamente en los estudios de caso. ¿Y quién ha dicho que los estudios de caso no pueden ser problematizados? No podemos lograr un objeto de estudio que sea más sólido, que nuestros trabajos tengan un rigor epistemológico y, a su vez, metodológico más estricto. Que se nos deje de ver dentro de la academia como aquellos que estudian banalidades, o sea, estudian turismo, como nos miran dentro de todas las universidades. Digo, no solo de América, del mundo. O sea, para lograr esos marcos epistémicos sólidos, además, tenemos que cooperar entre nosotros. Tenemos una muy baja cooperación entre los investigadores, por lo menos del Cono Sur. Digo, más allá con el resto de América Latina. ¿Por qué no cooperamos? Si tenemos las herramientas. A veces trabajamos hasta los mismos temas. ¿Por qué no hacemos estudios comparados? ¿Porque no podemos? ¿O porque realmente el problema de base, además, es que nuestras universidades públicas cada vez tienen menos recursos para la investigación? Pero hay cosas que igual podemos hacer sin esos recursos, porque ya las estamos haciendo, pero no las compartimos. No creamos las suficientes redes que sean lo potentes como para lograr realmente constructos teóricos que sean del sur, que no sigan la regla siempre del norte. Y otro tema importante es no renegar de nuestra lengua. ¿Por qué tenemos que publicar en inglés? ¿Por qué el puntaje máximo de la evaluación de todos los investigadores, de todos los sistemas en América Latina, privilegia eso? ¿Acaso los ingleses nos leen? A los ingleses, a los anglosajones les interesa lo que pasa en la Patagonia, en el Río Negro.
van a leer. O sea, ¿por qué hacer ese esfuerzo simplemente para cumplir estándares internacionales que nosotros no generamos, que nos lo impusieron? Porque todos los sistemas nacionales de investigación de América Latina tienen el mismo modelo. Le pueden cambiar el nombre, le pueden cambiar los índices de evaluación, pero son exactamente iguales. Además, yo creo que también tenemos el problema de que vivimos corriendo por el tema de la producción. Es decir, el mismo sistema de investigadores hace que nos convirtamos en productores de papers. Es decir, ¿cuántos papers hiciste este año? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reproducimos cosas que no tienen valor? ¿O realmente queremos investigar las cuestiones del turismo presente, del turismo que ha pasado, para sacar enseñanzas, para poder modificar el futuro? ¿Pero lo hacemos? Yo creo que realmente nos resta mucho para hacer, pero si no empezamos a cooperar entre nosotros, porque hay herramientas para cooperar, ya las hay, no las usamos. Tenemos redes de contacto, no las usamos. Debemos usar las herramientas que tenemos, debemos generar nuevas herramientas y debemos construir bases teóricas que realmente nos reflejen, que reflejen nuestra problemática, que reflejen a nuestras modalidades de turismo, que no necesariamente son iguales a las del primer mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosana, también por sus consideraciones tan importantes. Ahora, la doctora Bernarda Barbini, por favor, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Profesora titular, cargo de cursos de grado y posgrado, directora del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales y del Grupo de Investigación Turismo y Sociedad, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Miembro del número de la Academia Argentina de Turismo. Sus líneas de trabajo se orientan a las dimensiones sociocultural y sociopolítica del turismo, con foco en temas vinculados a las identidades territoriales, las redes de gobernanza y las políticas vinculadas al sector. Por favor, doctora Bernarda. Muchas gracias, doctora María Luisa. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar de este tan interesante panel junto con mis colegas miembros del CLAI. Por otra parte, agradecer a la Universidad de Caxias do Sul por la vitalidad y el recibimiento que nos hicieron a los miembros de la red CLAI y el hecho de poder compartir en este congreso. Bueno, primero decirles que me siento hasta el momento muy identificada con cada uno de los planteos que vienen haciendo mis compañeros en algunos de los temas que voy a tratar de expresar. Va a haber muchas coincidencias respecto de lo que se ha dicho hasta el momento. En primer lugar, ante el desafío de responder a las preguntas ¿qué turismo queremos conservar? ¿Qué turismo queremos transformar? Plantear lo primero que pensé, ¿no?, al intentar responder, y es que las respuestas a estas preguntas van a estar atravesadas por nuestra experiencia o camino recorrido en relación a nuestra tarea como docentes y como investigadores en turismo. Por lo tanto, nuestras respuestas van a ser más o menos diferentes dependiendo del tipo de investigaciones que realicemos,
Esto tiene que ver con el proceso de investigación y también con los resultados que vamos a generar a partir de nuestras diferentes miradas y enfoques. Y en este sentido también pensaba que es importante, al igual que la profesora Rosana, que es importante plantearnos también qué tipo de investigaciones estamos desarrollando. ¿Cuáles son las investigaciones necesarias en este momento? ¿Con qué enfoques? ¿Con qué métodos? ¿Con qué bases epistemológicas? ¿Acerca de qué temas? Cuyos resultados ayuden a poder transformar este turismo tan crítico que tenemos en nuestros países en este momento, de manera que esté orientado hacia un desarrollo que sea social y ambientalmente sustentable. En este sentido, voy a hablar desde mi humilde lugar, que es el de investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de un grupo que se llama Turismo y Sociedad, donde trabajamos temas, como bien dijo la profesora María Luisa, vinculados a las dimensiones socioculturales y sociopolíticas del turismo. Puntualmente trabajamos en el ámbito regional, pero siempre en vinculación con lo que sucede a nivel nacional, y en este sentido también creo que hay una vinculación en cuanto a determinados procesos y problemas que compartimos más allá de las diferencias, en cada caso que compartimos con el resto de los países de América Latina. En este sentido, comentarles que Mar del Plata, que es la ciudad que es el destino turístico más importante de la Argentina y aquella a partir de la cual desarrollamos nuestras últimas investigaciones, es el principal destino turístico del país. Como verán, tiene una población de casi 700.000 habitantes y un promedio de 8,5 millones de turistas anuales. Es una ciudad que ha tenido siempre una estrecha relación con el turismo desde que se funda en el año 1874, y el mismo tiene un rol que es central en los procesos de urbanización y configuración espacial del espacio litoral. La modalidad turística dominante en Mar del Plata es el turismo estandarizado y masivo, pero tomando un poco las reflexiones de mis compañeros, es una modalidad que tiene características diferentes respecto de lo que plantea la bibliografía en otro tipo de destinos, ¿no? Bibliografía que viene en general de los países centrales y que habla sobre los impactos negativos, ¿no? Del turismo masivo, sobre todo poniendo foco en los aspectos ambientales. Sin embargo, nosotros planteamos como equipo de investigación que la masividad del destino Mar del Plata, a su vez, tiene impactos positivos desde el punto de vista cultural y social, dado que lo que se desarrolla en este destino turístico es un turismo interno, y Mar del Plata recibe esa cantidad de turistas de distintas provincias y de distintas regiones del país. Los turistas que llegan a Mar del Plata son mayoritariamente de sectores medios y la clase trabajadora. Esto, hablando un poco de los enfoques importantes y también tomando el planteo de la profesora Rosana, tiene que ver con procesos que obviamente son más amplios, que no tienen que ver con el turismo específico local, sino con políticas turísticas que se han dado a través del tiempo a nivel nacional y que también tienen que ver con distintos periodos de acumulación capitalista que no solo se dieron en la Argentina y se dan en la Argentina, sino en el resto de los países de nuestra región. En este sentido, la ciudad puede entenderse como un laboratorio, ¿no? Y, digamos, la ciudad y su despliegue turístico, su desarrollo turístico puede entenderse como un laboratorio que nos permite observar qué es lo que sucede
en nuestro país, la Argentina, y también en la región, porque las lógicas que van a aparecer dentro del turismo, con los problemas que se plantean, que muy bien los detalló el profesor Pablo, van a tener que ver con procesos sociales, políticos, económicos que son más amplios y que exceden al turismo. Por lo tanto, vuelvo a plantear la importancia de analizar el turismo siempre en sus contextos sociales más amplios y en sus procesos históricos. En este sentido, decir que Mar del Plata, desde su fundación hasta la actualidad, ha pasado por distintas fases en su desarrollo turístico que tienen que ver, como bien dije recién, con las políticas a nivel nacional y con distintos modelos de acumulación. La primera etapa, que comienza con su fundación hasta el año 1930 aproximadamente, tiene que ver con la fase inicial, donde el turismo en la ciudad era un enclave de ocio aristocrático y donde el turismo cumplía una función más que todo de ocupación territorial, ¿no? De garantizar esa ocupación territorial en el marco de un Estado que se estaba conformando. Luego viene una fase de expansión, que es la más intensa en cuanto a las características que tuvo el desarrollo turístico en esta etapa, donde se da un crecimiento exponencial del turismo, comienza a configurarse la modalidad de turismo masivo a partir del año 1930 y hasta el año 45 ingresan como turistas a la ciudad la clase media argentina, y a partir del año 1945, con el primer gobierno peronista, la clase trabajadora accede a las vacaciones, ¿no? Al derecho a realizar esta práctica en el marco del derecho al ocio. En esta etapa el turismo pasa a cumplir una función social muy importante y es entendida a nivel nacional como una política de Estado que garantiza la satisfacción de este derecho al ocio de la población. La última fase que conocemos hasta el momento, que es la fase de reformulación, según plantea, estas fases están definidas por una profesora investigadora que es Erika Schenker, argentina también. Esta fase de reformulación, que comienza con la última dictadura militar y se arrastra hasta nuestros días en diferentes etapas, implica que a partir de este momento, que sería a mediados de la década del 70, la función del turismo cambia y en vez de cumplir una función primordialmente social, empieza a cumplir una función económica. Aquí en Mar del Plata empieza a modificarse el modelo de prestaciones turísticas a partir de una jerarquización de la oferta, a partir de una lógica que está centrada en el mercado y en la rentabilidad. Esta fase de reformulación, como les decía recién, llega hasta la actualidad. ¿En qué sentido llega a la actualidad? ¿No? Pasaron muchos años, desde la década del 70 del siglo pasado hasta la actualidad. Pero lo que sucede es que nunca dejó, a partir de este momento, de verse al turismo a nivel nacional y a nivel local como un negocio y casi exclusivamente desde su función económica, más allá de que existieron diferentes ciclos, ¿no?, dentro de esta fase. Lo que sucede es que Mar del Plata llega a la actualidad dentro de esta lógica con una crisis en su turismo, con la necesidad de implementar estrategias de reconversión turística, con fuertes impactos negativos de tipo ambiental, cultural y económicos también, porque si bien antes, en la fase de expansión, el turismo era garantía de satisfacción de derechos de la población que llegaba a Mar del Plata para vacacionar, también el turismo cumplió un rol fundamental para garantizar el desarrollo de la ciudad y el sustento y la calidad de vida de los actores de la comunidad residente, la comunidad anfitriona de Mar del Plata. Esto cambia rotundamente y llega a la actualidad con una situación donde se observan distintos conflictos
como estos que les voy a mostrar brevemente aquí. Nosotros en nuestros proyectos de investigación trabajamos, como les mencionaba al principio, la dimensión sociopolítica y sociocultural. Entonces, en este sentido analizamos las redes de actores intervinientes en el campo del turismo en Mar del Plata y cómo se relacionan y se asocian para la definición de las políticas turísticas en función de sus diferentes lugares y sus distintos intereses. En este sentido podemos observar, a través de los trabajos que venimos realizando, distintos conflictos que aparecen cada vez más evidentes y más profundos en relación a distintas disputas y luchas por la apropiación, tanto simbólica como material, de determinados espacios que son valorados o que tienen una significación muy importante desde el punto de vista turístico. En primer lugar, hay conflictos en torno a la apropiación del espacio costero, puntualmente las playas de la ciudad, que son el principal recurso turístico. Se da un contexto de privatización cada vez más intenso e instalación de nuevos balnearios que están destinados a sectores específicos de la demanda de un nivel socioeconómico alto, ¿sí? Lo que genera conflictos por su uso y apropiación, porque cada vez más, tal como se ve en la imagen de abajo, avanzan los concesionarios de las playas con las unidades de sombra, que son las sombrillas y las carpas, y no dejan lugar, es decir, no dejan espacio público para aquellos que no pagan el servicio de balneario. Entonces se cierra el espacio a la población local. Y en este sentido se generan conflictos porque los residentes locales lo que buscan, perdón, me fui para el otro lado, a ver si puedo volver a pasar. Ahí está. Lo que buscan, como se ve en la imagen superior, es recuperar esos espacios y esas playas que son parte de su identidad y forman parte también de su calidad de vida. Por otra parte, se da un conflicto muy fuerte también en el territorio sur del partido al que pertenece Mar del Plata, puntualmente en una localidad que es Chapatmalal, por el incremento por parte del Estado local de una política de atractivos por fuera de la ciudad de Mar del Plata que están vinculados a la naturaleza. Esto se dio más fuertemente y empezó con mayor intensidad a partir de la pospandemia, ¿no? ¿Qué procesos se dan? Digamos, se da el otorgamiento de permisos y excepciones a la normativa vigente que existe, tanto a nivel local como nacional, para preservar estos espacios, ¿no? Y el crecimiento, por otra parte, de inversiones y un interés de generar inversiones muy fuerte por parte del sector privado y la resistencia muy fuerte de una comunidad organizada en asambleas y foros que reclaman tanto al sector privado como al Estado esta situación, porque quieren seguir teniendo la misma calidad de vida y la misma vinculación con la naturaleza que tenían hasta el momento. En tercer lugar y último, plantearles que otro conflicto que aparece muy fuertemente en el último tiempo es el que está dado en torno a la destrucción del patrimonio arquitectónico de Mar del Plata, ¿no? Que va acompañado concomitantemente de un proceso de verticalización que tiene que ver con la destrucción, la demolición de edificios con valor patrimonial, principalmente villas y casas que son, digamos, típicas del pintoresquismo marplatense, que tienen un valor artístico, arquitectónico, pero también tienen un valor desde el punto de vista de la identidad de la comunidad. Y en este sentido lo que se reclama y se denuncia es también este proceso de mercantilización creciente que se da fundamentalmente en el espacio costero y en el espacio algunos espacios residenciales en la ciudad, ¿no? Y también en este caso las flexibilizaciones a la normativa vigente de preservación patrimonial.
acompañado por un interés muy fuerte del sector inmobiliario, que está concentrado en generar una renta en el corto plazo y ventajas financieras inmediatas. Esto se da, como les dije recién, en un contexto de mucha resistencia de los habitantes locales, que tienen distintas prácticas como el abrazo a edificios, lo que se ve en la primera imagen, que tienen valor patrimonial y que están abandonados y con la intención de ser demolidos a futuro para a posteriori construir estos edificios, como el que se ve en la tercera imagen. También juntada de firmas y manifestaciones en el sector de la costa y reclamos en el área del Estado local, en el ámbito del Consejo Deliberante, para que no detener el otorgamiento de excepciones y permisos para hacer las demoliciones. Bueno, antes de terminar, ¿qué decir acerca de todo esto? En realidad, para responder, digamos, un poco quise ilustrar la situación para responder un poco a las preguntas que nos habían planteado, ¿no? El turismo que queremos transformar, ¿cuál va a ser? Aquel que se orienta exclusivamente a estos valores del mercado, ¿no? Que nos trae el capitalismo. Este aspecto, digamos, el predominio del turismo como negocio tiene una relación clara con las formas que asume la gobernanza turística, es decir, el proceso de toma de decisiones, el proceso de participación de estos distintos sectores, la toma de decisiones y las políticas que surgen a partir de estos procesos tienen que ver con una mirada muy restrictiva que excluye la voluntad y la capacidad de opinión y de incidencia en las políticas públicas turísticas a la propia comunidad. Entonces, ese turismo es el turismo que queremos transformar. Este proceso tiene que ver con una restricción de los procesos participativos, pero fundamentalmente lo que se observa en la actualidad es un mecanismo de privatización del sector público en el sentido o en la medida en que genera mecanismos de asociatividad junto con el sector empresarial privado, facilitando estos procesos de privatización de los espacios y excluyendo a la comunidad. Esto significa que el interés general que debe representar el Estado no está considerado en estos procesos, y sí el interés individual y privado que tiene que ver con la generación de este tipo de rentas. Y para terminar, el turismo que queremos conservar es aquel que reconoce su función social desde un punto de vista democratizador. Esta función social creo que debe ser pensada nuevamente en nuevos contextos, debe responder a las nuevas demandas que tiene el turismo, a los problemas actuales que fueron bien detallados por mis compañeros que tiene el turismo, pero es importante volver a poner la función en el centro, a la función social que tiene el turismo, no excluyendo, por supuesto, su función económica, que todos sabemos que es necesaria y que es importante, ¿sí? Pero no es suficiente. Y en este sentido, pensar al turismo como un agente transformador también de la sociedad. Es decir, el turismo, por un lado, lo podemos entender como un producto de la sociedad en la que se inserta, pero a su vez, una vez que se despliega en los territorios, también tiene una función transformadora y generadora de desarrollo en los territorios, mejorando así las condiciones de vida de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doutora Bernarda, com a voz da Argentina. E agora vamos passar para o Brasil
com o Dr. Michel Bregolin, doutor em administração, mestre em turismo, especialista em gestão e desenvolvimento sustentável do turismo, especialista em gestão universitária, bacharel em turismo, aperfeiçoamento e ordenamento territorial, pelo magíster em gestão e planificação ambiental da Universidade de Chile, estágio de doutorado sanduíche junto ao Centro Cermosin da Universidade de Grenoble, Alpes, França, professor permanente do programa de pós-graduação em turismo e hospitalidade, aqui da universidade, e colaborador do programa de pós-graduação em administração, também aqui da UFRGS, professor de graduação na área de hospitalidade e turismo da UFRGS, coordenador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento, NID-ODIT, Observação, Desenvolvimento e Inteligência Turística e Territorial, ex-integrante da Comissão Assessora da área de Turismo, ENADES, 2015 e 2018, e articulador da Rede Internacional de Turismo Científico no Brasil. Bem-vindo, professor Michel, meu colega do PPG-TLH. A palavra é sua. Obrigado. Então, inicialmente quero agradecer o convite do CLAIT, da diretoria do CLAIT, né? O convite que aceitei aí com grande responsabilidade, afinal, né, teria que representar aqui tantos pesquisadores qualificados que temos no Brasil, e que também foi um convite que entendi como um grande desafio, né? Afinal, temos 10 minutos para falar de tantas situações que temos no Brasil em termos de um turismo que queremos transformar e um turismo que queremos conservar. Então, né, gostaria inicialmente de, como temos a proposição do tema aqui de falar de trilhas e vozes, falar primeiro das vozes, né, e trazer uma situação que penso que todos temos que transformar, sobretudo os pesquisadores brasileiros, que é a questão se teremos vozes da pesquisa científica em turismo no futuro. Quando a gente olha os últimos anos aí, a gente vê que os cursos de turismo estão se extinguindo em distintos âmbitos no país. A gente sabe que os cursos de turismo são uma entrada para os programas de mestrado e doutorado, que é onde a gente tem concentrado a produção do turismo no Brasil, em termos de pesquisa, em termos de geração de conhecimento. E eu fico me perguntando como é que vai ser esse contexto futuro, né? Se teremos ainda pesquisa a partir de pessoas que se dedicam ao turismo enquanto, né, estudos para debater políticas públicas, debater o desenvolvimento ou o crescimento turístico que se faz em distintas partes do país. Uma outra situação também que acho que é muito importante, Pablo falava um pouco de ética em seu discurso, falava um pouco de ética no seu discurso, como é que nos posicionamos frente a algumas situações como essas, né? A gente tem aqui contextos litorâneos, um turismo litoral bastante forte, assim como, né, a Bernarda falava de Mar del Plata, mas sabemos também, né, quanta dificuldade temos em alguns destinos em termos de não ter nem o básico para a população, né? Temos que ser realistas. Temos lugares que já estão contaminados e continuamos promovendo, continuamos verticalizando, e isso que estamos entregando ao visitante, né? Acho que temos desafios muito grandes aí, sabemos de toda a importância econômica do turismo, mas me parece que o prejuízo econômico que se está criando no longo prazo, ele é bastante grande, quando não calculamos ele, enquanto abalo de imagem por conta das questões de saúde, né? As viroses do verão, né? Todo mundo sabe bem o que eu falo. Uma outra situação também, e aqui no nível também muito concreto da questão empresarial, são as práticas comerciais muito agressivas. As práticas aí vinculadas a novos modelos de negócio que não se preocupam efetivamente com o destino, se preocupam em rentabilizar o mais rapidamente possível um empreendimento, né? Isso significa, por exemplo, abordar visitantes na rua para lhe vender frações de quartos que nunca vão se pagar, né? Então, vejam só, a gente chegou aqui na região Gramado, que é um exemplo que a gente tem. Gramado, em 2023, teve que tomar uma medida drástica aí de proibir essas abordagens de rua que eram muito agressivas ao visitante.
abalava toda a imagem do destino por conta de algumas poucas empresas que tinham esse tipo de postura, né? Isso acontece em vários outros destinos do Brasil, né? A gente lembra aí de algumas situações, por exemplo, em passeios de buggy no Nordeste e outras situações, né? Aqui, naturalmente, é um contexto que a gente não consegue deixar de falar no Rio Grande do Sul, especialmente neste evento que foi transferido para este ano, por conta de tudo que vivenciamos, mas, né, queria destacar aqui essa questão de o quanto a gente precisa assumir as mudanças climáticas e ter claro, né, de que isso não é mais algo que poderá acontecer, está acontecendo, né? Mesmo aqui na região, a gente tem municípios que teve 4 períodos de enchentes em menos de 1 ano e meio, né? E me parece que a gente tem que repensar toda a nossa lógica de turismo, né? A gente precisa pensar em termos de redundância de infraestruturas, né? Vocês estão circulando aqui pela Serra Gaúcha, viram que a gente tem aí, né, vales, a gente tem áreas mais altas, e quando essas pontes, né, são levadas pelas inundações, né, um trajeto de meia hora vira 3, 4 horas. Isso compromete todo o turismo, compromete todo o acesso. Por exemplo, ao Hospital Geral, que está aqui na frente da universidade, que é referência para 49 municípios da região, né? Então vejam como a gente precisa pensar nisso, e aqui está um dado da pesquisa que fizemos no ano passado e que me marcou muito dessa pesquisa. E dos empreendimentos afetados, 97% retomariam no mesmo endereço, sendo que quase 40% desses endereços estiveram em mancha de inundação, ou seja, vão ter problemas novamente, né? Então não sabemos quanto, né? Bom, em termos de turismo que queremos manter, né? Se no início eu trouxe a preocupação com as vozes, desde a academia, desde a pesquisa em relação ao turismo, quero também trazer um pouco de esperança, né? E me parece que um foco de esperança está aqui. A Rede Brasileira de Observatórios vem crescendo, né? Está se estruturando em vários contextos de destinos, de regiões, de municípios, de estados, e quando vamos aí, a gente vê claramente a atuação de pesquisadores trazendo aí, né, dados para que a gente pare de discutir em torno do que achamos, mas sim que a gente confronte dados, interpretações, e a partir disso possa tomar, então, né, decisões mais coletivas, tendo uma governança mais racional, baseada em pesquisação. Então, me parece que aqui tem um foco importante, né, bastante qualificado. Uma outra situação que eu destaco também, pela nossa atuação, envolve essa proximidade, né, do turismo com a ciência, né, o que eu gosto de chamar de um desenvolvimento turístico baseado em conhecimento, e tem aí no turismo científico uma expressão bastante importante, né? Aqui também destaco, a gente acabou de lançar faz uma semana um dossiê que tem casas da América Latina sobre turismo científico na Rosa dos Ventos, que trazem aí uma série de exemplos que mostram a importância que o turismo também pode ter, tanto em auxiliar o financiamento de pesquisas, mas principalmente talvez fazer algo que é muito relevante, é fazer com que os conhecimentos produzidos nos territórios permaneçam nos territórios. Normalmente, quando vamos em comunidades que têm muitos estudos, né, as pessoas fazem a pesquisa e depois de um tempo perguntam: onde está o pesquisador? O que resultou do que estavam pesquisando, porque isso não volta para as comunidades, né? Temos também aí com o turismo científico essa perspectiva de incentivar algo que é extremamente importante e relevante para o desenvolvimento, é o desenvolvimento das pessoas, porque é uma forma de incentivar que as pessoas estudem, incentivar que as pessoas conheçam o seu território e incentivar que o visitante também tenha um cuidado com o local que está visitando. Então, eu destaco aqui, por exemplo, o projeto Tamar. Não sei quantos conhecem, por exemplo, a história do Tamar, que surgiu de um grupo da oceanografia da FURG, no sul do estado, que foi fazer atividades de campo, né, talvez 3 décadas atrás, e que se incomodaram com a relação dos pescadores com as tartarugas marinhas. A partir disso, criaram esse projeto, que hoje recebe possivelmente 2 milhões de visitantes por ano, que explica sobre todo o contexto das tartarugas, fornece conteúdo baseado em ciência, recebe voluntários para fazerem seus estudos e, além disso, trabalham com os pescadores para desenvolver novas formas para que mantenham a sua atividade sem ser tão prejudicial a essas espécies.
Então, acho que a gente pode pensar assim em novas formas. Por fim, como o convite era sobre trilhas e vozes, trago também essa questão das trilhas de longo curso, los senderos de largo recorrido, como se diz em Espanha, porque em Espanha e América Latina, que se está conectando toda a América Latina com esta proposta, e há muitos outros casos aí de políticas que estão basados em ação pública, ou seja, não em uma ação estatal, ou seja, em uma ação pública onde as pessoas reconhecem elementos de seu território e, em parte, aí do português. Foi. E as pessoas, né, acabam, então, a partir da sua base, trabalhando, né, a partir do seu contexto local, identificando o que é relevante e, a partir disso, desenvolvendo propostas de aproveitamento turístico desses espaços. Né? É uma desconcentração do turismo. Assim, a gente também pode, efetivamente, demonstrar para todos os visitantes e para nós próprios, efetivamente, um Brasil mega diverso, um Brasil sócio-diverso e um Brasil geodiverso. A gente pode se reconhecer enquanto país, enquanto território, e eu acho que aqui também, né, assim como vários outros projetos que trabalham desde a base, né, para o topo, tem aí boas referências para isso. Então, agradeço e espero ter bem representado meus colegas brasileiros, né, e também aproveito para agradecer todos os colegas que nos visitaram aqui na universidade. Muito obrigado.